Me llevé toda tu comida para mi hija. Así me gritó detrás mi suegra, justo cuando mi papá me vio desvanecerme, sosteniéndome de la pared, embarazada y con el estómago vacío. ¿Cómo que tienes hambre? Ayer dejé 30,000 pesos en despensa. Y fue en ese segundo, cuando todo se rompió. Cuando sentí que las piernas ya no me respondían y mi papá me sostuvo antes de caer, algo dentro de mí se hizo pequeño, como si yo misma estuviera pidiendo permiso para existir. Pero no siempre fui así. Antes de que el hambre se volviera un recordatorio diario, yo era una mujer tranquila, trabajadora, alguien que soñaba con formar una familia donde reinara la paz, no la competencia ni la humillación. Me llamo Laura, tengo 31 años, y jamás pensé que mi vida terminaría girando alrededor de justificar por qué merezco comer. Siempre fui de esas personas que hacen todo por mantener la calma, conciliar, mediar, evitar pleitos. Aprendí desde niña que levantar la voz era ser problemática, así que crecí guardando mis emociones en un cajón que ya no me cabía en el pecho. Cuando conocí al padre de mi bebé, creí que por fin llegaba la estabilidad que tanto buscaba. No quería lujos, solo un hogar donde pudiera respirar sin sentirme juzgada por cada decisión. Mi idea de felicidad siempre fue sencilla: levantarme temprano, preparar el desayuno, sentir las pataditas de mi bebé, construir algo propio, sin que nadie me hiciera menos. Pero el embarazo cambió más de lo que imaginé. Tuve que dejar mi empleo porque las náuseas eran insoportables y las amenazas de parto prematuro me obligaron a guardar reposo. Desde ese día, mi mayor miedo empezó a tomar forma: convertirme en una carga para alguien. Y aunque mi esposo prometió apoyarme, siempre había un pero, un gesto, una mirada que me hacía sentir que debía disculparme por necesitar ayuda. Con cada mes que avanzaba, me aferraba a la idea de que todo era temporal. Que si yo me esforzaba lo suficiente, si sonreía, si no pedía nada, si quedaba callada ante los comentarios hirientes, todo mejoraría. Pero lo único que mejoraba era mi capacidad de aguantar. Yo deseaba un hogar donde mi bebé llegara sintiéndose bienvenido, no un campo de batalla donde cada cosa que tocaba, comía o pedía se convertía en motivo de crítica. Sin embargo, en ese momento, mientras mi papá me miraba con el corazón roto y yo apenas podía sostenerme, entendí que esa calma que siempre busqué, nunca había existido realmente. Yo solo la imaginaba para no aceptar que estaba viviendo con personas que se alimentaban de mi silencio. Y mientras más callada me volvía, más se atrevían a arrebatarme. Desde que entré a vivir con mi esposo, la presencia de su mamá empezó a sentirse como un peso que no sabía cómo quitarme de encima. Nunca hizo falta una pelea grande para demostrar su rechazo, bastaban sus miradas, esos comentarios disfrazados de preocupación y una manera de caminar por la casa como si fuera su dueña. Con el tiempo entendí que no era exageración de mi parte. Desde el primer día dejó claro que yo era un estorbo en un espacio donde solo ella marcaba las reglas. Siempre utilizaba un tono amable frente a los demás, pero la intención detrás de cada palabra era otra. Me señalaba todo lo que hacía, como si necesitara recordarme a cada momento que no daba el ancho. Decía cosas como: «Ay, Laurita, pobrecita, nadie te enseñó bien, ¿verdad? O con razón te mareas, si comes así, el bebé se va a malacostumbrar». Cada comentario era una forma de hacerme sentir menos, aunque lo envolviera en ese tono dulce que solo usaba para poder negar que estaba siendo cruel. No tardé en darme cuenta de que no le gustaba que yo ocupara lugar en la vida de su hijo. Siempre contaba historias de lo mucho que él la necesitaba, de cómo ella lo había sacado adelante sola, de que nadie lo cuidaría como ella. Parecía que mi presencia le quitaba un pedazo de ese control que durante años había tenido sobre él. Y aunque yo trataba de ignorarlo, cada gesto suyo me recordaba que, para ella, yo era una intrusa. Con el embarazo, la situación se volvió más incómoda. Yo estaba más vulnerable y ella lo sabía. Aprovechaba cualquier oportunidad para revisar mi comida, mis cosas, la despensa, incluso los gastos que yo no hacía porque no tenía ingresos. Mientras más callada me mantenía, más confianza agarraba para meterse en asuntos que no le correspondían. Entraba cuando quería, opinaba de todo y cuando mi esposo no estaba, dejaba caer frases que me desgastaban por dentro. «Sin mi hijo no tendrías nada, no es enfermedad, nomás te gusta que te mantengan» o «¿para qué comes tanto si ni trabajas?». Mi esposo nunca lo veía. Cada vez que intentaba hablarle, decía que estaba estresada por las hormonas, que su mamá solo quería ayudar, que yo estaba exagerando. Eso le daba más permiso a ella para seguir avanzando. Era como si yo desapareciera un poquito más cada vez que él defendía a su mamá sin siquiera escucharme. Con el paso de los días, su actitud dejó de ser indirecta. Empezó a llevarse cosas porque allá las necesitaban más,
como si yo fuera un lujo, como si comer fuera un privilegio que yo no merecía. Primero fueron frutas, luego verduras, después carne, y más tarde paquetes completos de productos que yo guardaba para la semana. Siempre con una excusa distinta, siempre con una sonrisa que pretendía ser inocente. Aunque trataba de mantenerme fuerte, cada invasión me dejaba una marca. No por la comida en sí, sino por lo que significaba. Ella sentía derecho a tomar lo mío, lo que mi papá me compraba con sacrificio, lo que yo necesitaba para mantenerme sana durante el embarazo. Esa confianza con la que actuaba no venía de la nada. Venía de saber que nadie le ponía límites, ni su hijo ni yo. Todo iba escalando tan lentamente que parecía normal, hasta que un día cruzó una línea que ya no pude ignorar. Se llevó la despensa completa que mi papá me había comprado, la misma por la que él trabajó días enteros para que yo pudiera alimentarme bien. Y lo hizo como si estuviera reclamando algo que le pertenecía, sin remordimiento, sin vergüenza, sin pensar en que yo estaba embarazada y necesitaba comer. Ese robo no fue solo comida arrancada de mis manos. Fue la prueba de que su intención desde el principio había sido dejarme sin fuerzas, sin voz y sin espacio. Y aunque yo todavía trataba de justificar ciertas cosas, en el fondo ya sabía que todo iba a empeorar. Con el paso de las semanas, las señales de que algo estaba mal se volvieron imposibles de ignorar. Yo quería creer que el ambiente se relajaría, que la llegada del bebé uniría a la familia, pero cada día aparecía una nueva situación que me dejaba inquieta. Todo empezaba con detalles pequeños, cosas que cualquiera podría pasar por alto, pero que en mi caso se acumulaban como gotas que anuncian una tormenta. Una de las primeras cosas que noté fue cómo mi suegra entraba a la casa con más confianza de la necesaria. Nunca tocaba la puerta, nunca avisaba, simplemente aparecía. A veces estaba en la cocina antes de que yo despertara, revisando el refrigerador como si estuviera haciendo inventario de lo que yo gastaba. Otras veces me encontraba con cajones movidos, bolsas abiertas, envases vacíos que yo no había tocado. Cuando preguntaba algo, ella sonreía y decía que solo estaba acomodando, que así estaba mejor. Pero la sensación que me dejaba no era de ayuda, era de invasión. Otra alerta fue cómo empezaba a opinar cada vez más sobre decisiones que no le correspondían. Comentaba a qué hora debía dormir, qué debía comer, cómo debía limpiar, y hasta cómo debía organizar mis citas médicas. Parecía que cada parte de mi rutina necesitaba su aprobación. Yo trataba de mantener la calma, pero por dentro sentía que mi vida ya no me pertenecía y que cualquier cosa que hiciera podía convertirse en motivo de crítica. La relación con mi esposo tampoco ayudaba. Cada vez que intentaba hablar con él, me pedía que no exagerara, que entendiera que su mamá estaba preocupada por nosotros, que el embarazo podía estar afectando mis emociones. Esas respuestas me hacían sentir sola, porque aunque yo buscaba apoyo, terminaba con la impresión de que mis palabras se estrellaban contra una pared. Con tal de evitar discusiones, guardaba silencio y trataba de adaptarme, pero esa actitud solo empeoraba todo. Poco a poco empezó a controlar incluso la comida. Si tomaba una fruta o preparaba algo, aparecía detrás de mí diciendo que no debía comer tanto, que luego no alcanzaba, que hay que aprender a rendir, aunque yo apenas comía lo justo para no sentirme mal por el embarazo. Cada comentario era una forma de recordarme que, para ella, mi presencia era un desperdicio. Hubo momentos en los que sentí que hablaba sola. Intentaba convencerme de que no debía tomarme las cosas tan personal, que quizá estaba siendo muy sensible, que tal vez sí estaba consumiendo de más. Pero en el fondo sabía que algo no encajaba. Eran demasiadas coincidencias, demasiadas actitudes que buscaban reducirme sin levantar la voz. Un día, mientras trataba de acomodar la despensa, noté que varios productos habían desaparecido. No quise pensar mal, así que me quedé callada. Sin embargo, cuando revisé de nuevo al día siguiente y vi que habían desaparecido más cosas, el corazón me dio un vuelco. Ya no podía justificarlo. No eran olvidos, no era mi memoria, no era mi desorden. Era la misma persona que se metía en mi casa sin permiso, que revisaba mis cosas, que juzgaba todo lo que hacía. Cada una de estas alertas me dejaba la sensación de que estaba perdiendo un poco más de control, y aunque trataba de mantenerme firme, el miedo a enfrentarla se mezclaba con el miedo a no ser creída. Me decía a mí misma que era temporal, que todo iba a mejorar, que el bebé iba a traer calma, pero en el fondo ya sabía que todo se estaba preparando para algo peor. Aquel día comenzó como cualquier otro. Me sentía cansada por el embarazo, pero estaba de mejor ánimo porque mi papá había pasado la tarde anterior a dejarme una despensa enorme. Había trabajado doble turno para poder comprármela y asegurarse de que yo comiera bien. Me dijo que ya no quería verme débil,
que necesitaba alimentarme para que el bebé creciera fuerte. Ese gesto me dio un poco de paz, la sensación de que aún había alguien velando por mí. Por la mañana me desperté con un presentimiento extraño, como si algo estuviera fuera de lugar. Caminé lenta hacia la cocina porque tenía un leve mareo, pero cuando abrí la alacena sentí como el estómago se me hundió. La despensa que mi papá había dejado con tanto esfuerzo estaba vacía. Cada bolsa, cada paquete, cada cosa, desaparecida. No era un faltante pequeño, era todo. No había un solo producto. Me quedé unos segundos inmóvil, sin poder pensar. Creí que quizá estaba viendo mal, que algo se me había pasado por alto, así que revisé cajones, estantes y el refrigerador. Nada. Todo estaba igual de vacío. La desesperación empezó a subir por mi pecho, porque sabía que yo no podía cargar peso, que no tenía dinero en ese momento y que mi papá se había sacrificado muchísimo para dejarme comida. Mientras intentaba entender qué había pasado, escuché la puerta abrirse sin tocar, como siempre. Era ella. Entró con su paso seguro, con ese porte que usaba cada vez que quería demostrar que tenía derecho sobre todo. Noté algo distinto en su mirada, una mezcla rara entre triunfo y despreocupación que me puso la piel fría. Sin darme tiempo de decir nada, comenzó a hablar sobre lo difícil que estaba la situación en la casa de su hija, que allá necesitaban más apoyo, que uno debe ayudar donde realmente hace falta. Al escucharla, la verdad se hizo evidente. Sentí como la garganta se me cerraba. Había tomado toda mi despensa y se la había llevado sin decir una sola palabra. Me quedé callada porque no encontraba fuerzas. Apenas podía mantenerme en pie y el bebé no dejaba de moverse por el estrés. Ella siguió hablando, como si nada. Me dijo que no me preocupara, que yo no necesitaba tanto, que si quería algo podía pedirlo, pero siempre con ese tono que dejaba claro que no era bienvenida. Mientras hablaba, me recargué en la pared porque el mareo se intensificó. Ella notó que me tambaleaba, pero no mostró ni un gesto de preocupación. Al contrario, se cruzó de brazos, observándome como si fuera mi culpa estar así. En ese momento, supe que ya no era un simple conflicto familiar, era maldad directa. Era quitarme algo esencial para demostrar poder. La tensión que había acumulado durante meses explotó sin aviso. El cuerpo me falló. Sentí como las piernas se aflojaron y todo se volvió borroso. Apenas alcancé a sostenerme del marco de la puerta. Ella dio un paso hacia atrás, sorprendida, pero no para ayudarme, sino como si yo estuviera exagerando. Ese fue el instante en que mi papá llegó. Había venido sin avisar porque quería traerme fruta fresca y ver cómo estaba. La escena que encontró fue suficiente para romperlo. Yo, pálida, sosteniéndome como podía, y mi suegra con la misma expresión orgullosa de siempre. Ese día dejó de ser una serie de incidentes aislados. Se convirtió en el primer golpe real, la primera vez que el abuso se mostró sin máscara, sin excusas, sin suavizarse. Fue el momento en que comprendí que si no pasaba algo grande, mi bebé y yo correríamos un riesgo que ya no podía ignorar. Después de aquel día, la situación dejó de tener frenos. Todo lo que antes parecía una molestia menor se convirtió en un control absoluto sobre mi vida. La forma en que mi suegra actuaba ya no era sutil ni disfrazada de preocupación. Ahora lo hacía abiertamente, como si hubiera recibido permiso para cruzar cualquier límite. Y, de alguna manera, yo también había dejado de tener energía para pelear. Desde temprano pasaba por la casa a revisar, según ella. Abría puertas, sacaba cosas de cajones, movía ropa, acomodaba mis cosas sin que yo lo pidiera. A veces encontraba prendas que yo nunca guardé ahí, como si quisiera que pensara que estaba perdiendo la memoria. Otras veces faltaban objetos pequeños, simples, pero que yo necesitaba para el día a día. Cada detalle parecía diseñado para quitarme tranquilidad. La cocina se volvió su territorio. Si yo intentaba cocinar algo, se ponía atrás de mí cuestionando cada movimiento, cada ingrediente, cada decisión. Me hacía sentir torpe, inútil, estorbosa. Cuando preparaba comida para mí, decía que gastaba demasiado. Cuando preparaba menos, decía que no sabía administrarme. Cualquier cosa que hiciera estaba mal bajo sus ojos. El refrigerador dejó de ser mío. Revisaba lo que comía, lo que guardaba, lo que necesitaba, y si algo no le parecía, simplemente lo sacaba. En varias ocasiones tiró comida diciendo que no estaba buena, aunque yo la acabara de comprar. Yo quería protestar, pero cada vez que abría la boca, mi esposo aparecía con su misma frase de siempre: no te estreses, mi mamá solo quiere ayudar. Entre más avanzaba mi embarazo, más dependiente me volvía y más libertad sentía ella para imponer su voluntad.
Era común que llegara con bolsas llenas de cosas que necesitábamos y las acomodara sin preguntarme, desplazando mis cosas, mis decisiones, mi rutina. Y si no usaba algo que ella había traído, lo tomaba como una falta de respeto. Lo peor era la forma en que hablaba frente a mi esposo, porque usaba su voz más suave, la que hacía que todo sonara razonable, incluso cuando estaba aplastándome. Le decía que yo estaba muy débil, que necesitaba supervisión, que no debía estar sola porque podía marearme. Lo decía como si estuviera preocupada por mí, pero el trasfondo era otro, quería estar encima de mí todo el tiempo. Las tardes eran las peores. Cuando mi esposo no estaba, entraba a mi habitación sin tocar, se sentaba frente a mí y empezaba a decir que yo debía agradecerle todo lo que hacía, que como madre de su hijo tenía derecho a decidir lo mejor para él. Me recordaba que no trabajaba, que no aportaba nada, que cualquier gasto que hubiera en la casa era gracias a ellos. Decía esas cosas con una calma que hería más que un grito. A veces hablaba como si el bebé fuera de ella. Comentaba cómo lo iba a criar, qué ropa le iba a poner, qué escuela sería la ideal, qué reglas debería tener. Cuando yo intentaba dar mi opinión, me interrumpía para decir que yo no tenía experiencia y que no podía tomar decisiones importantes. Me arrebataba la ilusión de ser mamá a cada palabra. En una ocasión, mientras estaba recostada porque me sentía mareada, escuché cómo hablaba por teléfono diciendo que yo era una floja, que no hacía nada en la casa, que se estaba sacrificando para que yo no me muriera de hambre. Lo dijo tan naturalmente que me quedé paralizada. En su versión de la historia, ella era la víctima y yo era un peso muerto. Cada día perdía un pedazo más de mí. Mi voz, mis ganas, mi fuerza. Vivía con miedo de comer, de reclamar, de pedir algo, de mover una silla sin que fuera criticado. Me daba terror pensar en cómo sería cuando naciera el bebé, porque si ya me trataba así ahora, ¿qué sería capaz de hacer cuando yo estuviera aún más vulnerable? La invasión era total. No tenía privacidad, no tenía opinión y muchas veces ni siquiera tenía comida. Y aunque mi papá intentaba estar presente, no podía estar todos los días, no podía vigilar lo que pasaba dentro de la casa. Cada vez que él salía, la realidad volvía a caerme encima como una losa. Ese periodo se convirtió en un laberinto sin salida, donde cada puerta estaba cerrada por la misma persona que decía ayudarnos. Y aunque intentaba convencerme de que todo era temporal, que pronto las cosas mejorarían, mi cuerpo y mi corazón sabían la verdad, estábamos llegando a un punto donde alguien iba a romperse. Y ese alguien, era yo. Con todo lo que estaba pasando, me aferraba a la idea de que mi esposo, al menos él, acabaría por darse cuenta de lo que vivía todos los días. Pensaba que quizá una palabra, un gesto, un detalle bastaría para abrirle los ojos. Trataba de justificarlo en mi mente. Estaba cansado por el trabajo, confiaba demasiado en su mamá, no alcanzaba a ver lo que pasaba cuando él no estaba. Me repetía eso para no sentirme tan sola. Pero un día entendí que no era falta de atención, era falta de voluntad. Una tarde, después de varias horas sintiéndome débil y con un dolor extraño en el vientre, me animé a decirle que ya no podía más, que necesitaba que pusiera límites, que necesitaba espacio, tranquilidad y respeto. Esperaba que al verme así, vulnerable y con los ojos hinchados de tanto aguantar, mostrara aunque fuera un poco de empatía. En lugar de eso, soltó un suspiro cansado, como si fuera yo quien estaba provocando un problema sin sentido. Se sentó frente a mí con una expresión que nunca voy a olvidar. No era enojo. Era decepción. Pero no por lo que su mamá hacía, sino por mí. Dijo que estaba exagerando, que su mamá no era perfecta pero tenía buenas intenciones, que debía agradecer que ella nos apoyara porque sin ella estaríamos peor. Según él, yo interpretaba mal todo, veía ataques donde no los había y convertía cualquier cosa en drama. Cuando intenté explicarle con calma lo que pasaba cuando él no estaba, me respondió que seguramente estaba confundiendo las cosas o que mi memoria no estaba clara por el embarazo. Escuchar ese tipo de frases me desgarró. Fue como si todo lo que había guardado durante meses se estrellara en mi pecho. No solo no me creía, sino que me culpaba por sentirme mal. En un intento por no discutir, terminé guardando silencio, pero él lo interpretó como aceptación. Me dio una palmadita en la pierna como si fuera una niña, diciendo que lo mejor es no hacer corajes para no afectar al bebé. Esa noche entendí que la persona que debía protegerme ya no estaba de mi lado. No por maldad, sino por comodidad. Era más sencillo para él creer que yo era sensible que aceptar que su mamá estaba traspasando todos los límites. Era más fácil negar mi dolor que enfrentar un conflicto familiar. Y aunque yo intentaba justificarlo, la realidad era clara, no quería ver. A partir de ese momento,
Cada vez que yo intentaba sacar el tema, él se mostraba más distante. Hablaba como si yo fuera la culpable de la tensión en la casa, como si mi malestar fuera un capricho o una actitud negativa. Incluso comenzó a decir que ser mamá implica sacrificios, y que quizá yo no estaba lista para tanta responsabilidad. Esa frase me hizo sentir como si me arrancaran el aire. Yo hacía todo lo posible por mantenerme firme pese al embarazo complicado, y aún así me señalaba como si no diera lo suficiente. Un día, mientras discutíamos porque su mamá había tirado una comida que yo acababa de preparar, terminó diciéndome que si no me gustaba la forma en que su familia hacía las cosas, la puerta estaba abierta. Lo dijo sin levantar la voz, pero con una firmeza que me heló. Ni siquiera se trataba del comentario en sí, sino de la frialdad con la que podía desentenderse de mí, aun sabiendo en qué estado estaba. A partir de ahí me di cuenta de que ya no podía contar con él. No iba a defenderme, no iba a cuestionar nada, no iba a poner límites. Para él era más conveniente creer que yo estaba equivocada que aceptar que su mamá me estaba destruyendo emocionalmente. Ese fue el golpe que más me dolió. No porque esperara perfección, sino porque cuando más necesitaba un apoyo real, él eligió el camino fácil, dejarme sola en una casa que ya no sentía como hogar. Y esa soledad se volvió tan pesada que, por primera vez, tuve miedo no solo por mí, sino por mi bebé. Durante varios días me sentí más cansada de lo normal, como si cada movimiento me drenara la poca energía que me quedaba. Aunque trataba de convencerme de que era parte del embarazo, había algo en mi cuerpo que me decía que no todo estaba bien. El malestar se intensificaba justo cuando faltaba comida, y esa coincidencia me inquietaba más de lo que quería admitir. Con esa sensación dando vueltas en mi cabeza, empecé a observar con más cuidado cada detalle dentro de la casa, porque ya no confiaba en mis sospechas, pero tampoco podía ignorarlas. Una mañana desperté con un dolor punzante en el estómago. Caminé despacio hacia la cocina, pensando en preparar algo sencillo para no sentirme tan débil, pero al abrir la alacena noté que muchos productos habían desaparecido otra vez. Esa vez no pude contener la angustia. No era normal que las cosas faltaran en tan poco tiempo, sobre todo porque yo casi no comía por miedo a que me reclamaran. Mientras trataba de calmar la respiración, un objeto en la sala llamó mi atención, una bolsa grande que mi suegra había dejado ahí el día anterior. Algo en su forma me hizo acercarme, como si mi instinto ya supiera lo que iba a encontrar. Al abrir la bolsa, sentí un impacto que me sacudió por dentro. Había varios productos idénticos a los que mi papá me había comprado con tanto esfuerzo. Estaban acomodados como si ella los hubiera organizado para guardarlos en su casa. Entre ellos reconocí envases que yo había visto horas antes en mi cocina. Nada estaba fuera de lugar. Eran exactamente los mismos. Fue como mirar pruebas directas de algo que yo ya temía, pero que hasta ese momento no había tenido el valor de aceptar. Debajo de esas cosas encontré una libreta pequeña. Parecía vieja y gastada, y al abrirla descubrí que contenía algo que jamás imaginé. Una lista detallada de todo lo que mi suegra se llevaba. Cada página tenía fechas, cantidades y comentarios. En la parte superior siempre colocaba el mismo título escrito con tinta roja, lo que ahorro para mi hijo. Las anotaciones no dejaban espacio para ninguna duda. Registraba cada artículo que sacaba de la casa como si estuviera haciendo cuentas de un negocio, pero ese negocio era mi despensa, mi salud y la seguridad de mi bebé. Al avanzar por las páginas, encontré frases que me lastimaron más que cualquier palabra directa. Escribía cosas como Laura no aporta nada, consume de más, hay que equilibrar los gastos. Cada línea estaba escrita con una frialdad que me hizo entender que no era casualidad, que no había malentendidos ni exageraciones de mi parte. Ella había decidido convertirme en una carga desde el inicio y usaba ese argumento para justificar su abuso. Lo peor vino cuando seguí revisando y encontré un folder con copias de mis citas médicas. Reconocí mis resultados, mis diagnósticos, las indicaciones del doctor, y entre las hojas había notas suyas donde evaluaba mis hábitos como si fuera una supervisora. No tenía ningún derecho a tener esos documentos. Había tomado mis cosas sin permiso y llevaba un seguimiento de mi embarazo como si tuviera autoridad sobre mi cuerpo y mi vida. En cada comentario criticaba mi forma de comer, mi nivel de actividad y hasta la frecuencia de mis mareos, como si yo buscara llamar la atención. Sostuve aquellas hojas con las manos temblorosas. Comprendí que ya no se trataba solo de invadir mi espacio o manipular mi comida. Estaba revisando mi salud, mis documentos personales, mis hábitos, mis emociones. Me quería débil, controlada y sometida. Lo que había comenzado como comentarios incómodos se había transformado en una vigilancia absoluta,
escrita y organizada como si fuera un proyecto personal. Ese descubrimiento me movió algo dentro del pecho. Ya no había espacio para la duda ni para las excusas. Si seguía ahí, mi bebé y yo no solo estábamos en riesgo emocional, estábamos en riesgo físico. Y por primera vez, la tristeza dio paso a una claridad que me agitó desde lo más profundo. Sentí la necesidad urgente de hacer algo, no por orgullo, sino por sobrevivir. Después de encontrar aquella libreta y los documentos médicos, algo en mí dejó de sostenerse. Sentí una mezcla de miedo, coraje y claridad que me hizo entender que ya no podía seguir viviendo de la misma manera. Pasé horas sentada en la sala, mirando la bolsa con los productos que ella había tomado de mi despensa, pensando en cada una de las páginas donde me describía como una carga, como un gasto que debía controlar. Nunca imaginé que alguien pudiera llegar tan lejos para hacerme sentir menos, y aún así me encontraba ahí, tratando de entender cómo permití que todo avanzara tanto. Mientras más pensaba, más recordaba cada momento en el que guardé silencio para no provocar problemas. Cada vez que acepté una humillación para evitar una discusión, cada vez que minimicé el dolor para no sentirme una exagerada. Me di cuenta de que ese silencio mío había sido el terreno perfecto para que ella creciera, avanzara y decidiera manejar mi vida a su antojo. Esa comprensión me golpeó con fuerza. No porque creyera que la culpa era mía, sino porque entendí que si quería proteger a mi bebé, debía romper ese ciclo ya. El cuerpo me temblaba de tanto sostener la respiración, así que traté de caminar un poco por la sala. Las piernas me fallaban, pero aún así seguí moviéndome, porque sabía que si me quedaba quieta, me iba a romper por dentro. Cada paso me hacía recordar las veces que me había sentido débil por falta de comida, las veces que me había escondido en el baño para llorar, las veces que había querido pedir ayuda y me callé por miedo a no ser tomada en serio. Todo eso se acumuló en un punto donde ya no había vuelta atrás. Era imposible seguir fingiendo que podía aguantar un día más. Necesitaba aceptarlo, ni mi suegra iba a cambiar, ni mi esposo iba a defenderme, ni esa casa iba a convertirse en un lugar seguro. Mis pensamientos ya no giraban en lo que ella me había hecho, sino en lo que yo tenía que hacer para salvarme. Era la primera vez que pensaba en mí misma sin culpa, sin tratar de justificar a nadie. Me miré en un espejo pequeño que estaba en la mesa y casi no me reconocí. Tenía el rostro pálido, los ojos cansados, los labios resecos, como si el agotamiento hubiera borrado la persona que yo solía ser. Y aunque esa imagen me dolió, también me dio una fuerza que no esperaba. Esa no era la madre que quería que mi bebé viera cuando llegara al mundo. No era la mujer que mi papá había criado. No era la versión de mí que merecía vivir. Ese instante se convirtió en mi punto de quiebre. Dejó de existir la idea de aguantar para mantener la paz, porque esa paz nunca fue real. Lo único real era el desgaste, la humillación y el peligro constante. Me di cuenta de que si no hacía algo pronto, terminaría enfermándome o poniendo en riesgo a mi bebé. No necesitaba gritar ni enfrentar a nadie en ese momento. Lo único que necesitaba era reconocer la verdad que había evitado durante meses. Nadie iba a salvarme. Nadie iba a defenderme. Nadie iba a poner el límite que yo misma debía poner. Y aunque esa realidad dolía, también me liberaba. Esa tarde tomé una decisión silenciosa, pero definitiva. Ya no iba a esperar a que las cosas mejoraran solas. Ya no iba a seguir dependiendo de la buena voluntad de personas que demostraron no tenerla. Por primera vez, dejé de pensar en el qué dirán y comencé a pensar en mi vida y en la de mi bebé. El quiebre no fue un grito ni una pelea. Fue un pensamiento firme que se acomodó en mi mente con una claridad que nunca antes había tenido. Esto se acabó. Y aunque todavía no sabía cómo, entendí que ya era hora de actuar. Una vez que acepté que mi vida no podía seguir así, sentí una claridad que no había experimentado en meses. No era una explosión de valentía repentina ni una fuerza dramática como las que se ven en las películas, era más bien una determinación tranquila que se fue asentando dentro de mí, como si por fin hubiera encontrado el camino que había estado evitando. Esa decisión me dio un poco de aire, suficiente para mantenerme de pie y pensar con calma por primera vez en mucho tiempo. Pasé un rato revisando la libreta y los documentos que encontré, tratando de no desmoronarme otra vez. Necesitaba organizar mis ideas y actuar con cuidado, porque sabía que cualquier paso en falso podría empeorar las cosas. Empecé a guardar todo en un sobre, cada hoja, cada registro, cada prueba del abuso que había vivido. Me temblaban las manos, pero aún así las llené con todo lo necesario. Esa evidencia era mi respaldo, la prueba tangible de lo que había soportado en silencio. Con el sobre en las manos, me senté un momento a respirar. No podía dejar que el miedo me paralizara otra vez.
Pensé en mi papá y en cómo siempre había estado dispuesto a ayudarme sin pedir nada a cambio. Recordé sus palabras, su preocupación al verme débil, su sorpresa al enterarse de que me faltaba comida. Sabía que si le contaba todo lo que había descubierto, no me dejaría sola. Sin embargo, también entendí que necesitaba pensar bien cómo abordar la situación, porque cualquier reacción impulsiva podía terminar en un conflicto más grande del que podía manejar. Aún así, sabía que no podía quedarme callada. Así que, con el corazón palpitando fuerte, tomé mi celular y marqué su número. La llamada sonó más larga de lo normal, como si el tiempo se estirara para poner a prueba mi decisión. Cuando escuché su voz, sentí que se me aflojaban las piernas, pero hice un esfuerzo por sonar serena. No le conté los detalles, solo le dije que necesitaba verlo ese mismo día, que era urgente y que prefería hablar en persona. Él no hizo preguntas. Solo respondió que saldría de inmediato. Colgué el teléfono con la sensación de que había dado el primer paso hacia algo que todavía no tenía forma. Después de eso, reuní los documentos, los guardé en una mochila y me aseguré de que quedaran bien escondidos entre mi ropa. No quería que nadie los encontrara antes de tiempo. Cada movimiento lo hacía despacio, no porque dudara, sino por el miedo a que mi suegra apareciera de la nada como acostumbraba. Cuando terminé, me recosté un momento para calmar los nervios. No podía permitir que el estrés afectara a mi bebé, así que respiré profundo hasta sentir que mi cuerpo respondía con un poco más de estabilidad. Sabía que no podía enfrentar a mi esposo ni a su mamá sin protección, pero ya no estaba sola como antes. Esta vez tenía pruebas, tenía motivos, tenía un límite claro y tenía a alguien dispuesto a escucharme sin juzgarme. No mencioné nada durante el resto del día, no confronté a nadie, no hice movimientos bruscos. Simplemente esperé el momento indicado para actuar. La decisión ya estaba tomada y no había vuelta atrás. El silencio dejó de ser resignación y se convirtió en estrategia. Ese día, por primera vez, sentí que tenía algo que ellos no esperaban, un plan. No era grandioso ni complicado, pero era mío, y estaba listo para dar el siguiente paso sin que nadie lo notara. La acción decisiva ya había comenzado, aunque aún no supieran lo que estaba por pasar. Mi papá llegó esa misma tarde. Entró con paso firme, aunque sus ojos mostraban una preocupación que trataba de ocultar para no inquietarme más. Lo esperé sentada en la sala con la mochila junto a mí. No dije mucho al principio, solo lo invité a sentarse porque sentía que si hablaba demasiado rápido, iba a quebrarme antes de tiempo. Tomó mis manos con suavidad y me dijo que le contara todo con calma, que estaba ahí para escucharme sin juzgar. Saqué el sobre que había preparado y lo puse sobre la mesa. Mi papá lo abrió con cuidado, como si supiera que lo que estaba por ver podía cambiarlo todo. Observó la libreta, los apuntes, las copias de mis estudios médicos y las listas detalladas de la comida que se llevaba mi suegra. Mientras avanzaba por las páginas, vi cómo su expresión cambiaba, primero incredulidad, luego tristeza, y finalmente un enojo contenido que jamás le había visto. No era furia impulsiva, era un enojo profundo, de esos que nacen cuando alguien lastima a quien amas. Me pidió que le contara todo, desde el principio, y por primera vez en meses, dejé que las palabras salieran sin freno. Hablé de la comida que desaparecía, de los comentarios hirientes, de las humillaciones diarias, de cómo revisaba mis cosas, de cómo tomaba mis documentos, de cómo me hacía sentir inútil. Conté lo que pasaba cuando mi esposo no estaba, cómo me había ido desgastando poco a poco, cómo me había sentido cada vez más sola. No pude evitar llorar, pero esta vez no fue por debilidad, sino por la liberación de decir la verdad. Mi papá permaneció en silencio, pero su mandíbula apretada decía todo. Solo me pidió que respirara hondo y que no me preocupara, que ya no iba a permitir que me trataran de esa forma. Me abrazó con tanto cuidado, como si temiera lastimarme, y en ese abrazo encontré la fuerza que me hacía falta para lo que venía. En ese momento supe que ya no estaba sola. Minutos después escuchamos la puerta abrirse. Mi suegra entró hablando como siempre, sin tocar y sin mirar a su alrededor, hasta que vio a mi papá sentado frente a mí. Se detuvo en seco, sorprendida por su presencia. Intentó saludarlo con ese tono amable que usaba siempre para manipular la situación, pero mi papá no respondió. Se mantuvo firme, observándola con una seriedad que la descolocó por completo. Mi esposo llegó casi enseguida, y al ver a su mamá confundida y a mi papá con esa expresión tan marcada, quiso saber qué estaba pasando. Mi papá no alzó la voz ni perdió la calma. Simplemente tomó la libreta y la levantó frente a los dos. El silencio que se formó en la sala fue tan pesado que sentí que podía cortarse. Con la misma serenidad con la que siempre ha enfrentado la vida,
Mi papá explicó lo que había encontrado. Describió cada anotación, cada fecha, cada producto que faltaba, cada comentario despectivo escrito en esas páginas. Mostró las copias de mis estudios médicos y las notas que mi suegra había hecho sin permiso. No dejó espacio para negaciones ni excusas. La cara de mi suegra se transformó de sorpresa a molestia, y luego a un intento desesperado por justificarlo todo. Decía que yo malinterpretaba, que solo intentaba llevar orden, que cuidaba la casa. Mi papá la interrumpió con firmeza, aunque sin gritar, y le recordó que no tenía derecho a controlar lo que no era suyo y que mucho menos podía poner en riesgo la salud de una mujer embarazada. Mi esposo trató de hablar en su defensa, pero mi papá lo detuvo con una frase que resonó en la habitación. Mi hija no está sola. Y lo que hicieron aquí tiene consecuencias. Ese momento fue el golpe de realidad que ninguno esperaba. La autoridad en la sala cambió por completo. Ya no era mi suegra con su voz dominante, ni mi esposo minimizando lo que ocurría. Era mi papá enfrentándolos con hechos, con pruebas, con la verdad que ambos habían querido ocultar. La tensión en el ambiente se volvió inevitable. Y por primera vez, quien tenía el control no era ella. Era la verdad. Y esa verdad estaba sobre la mesa, imposible de ignorar. El silencio que quedó después de que mi papá mostró las pruebas pesaba tanto que parecía llenar toda la sala. Nadie sabía cómo reaccionar, ni siquiera mi suegra, quien siempre tenía una respuesta lista para cualquier cosa. Esta vez no encontraba dónde esconderse. Sus ojos se movían de un lado a otro, como si buscara una salida que no existía. Tenía la libreta entre las manos, pero ya no podía usarla como arma. Ahora era la evidencia más clara de su abuso. Mi esposo intentó intervenir, diciendo que todo debía tener una explicación, pero su voz sonaba insegura. Mi papá lo miró con calma, aunque con una firmeza que incluso a mí me sorprendió. Le pidió que leyera las anotaciones por sí mismo. Mi esposo tomó la libreta y mientras avanzaba por las páginas, su rostro fue cambiando. Primero mostró duda, luego incomodidad, y finalmente una mezcla de vergüenza y confusión. Era la primera vez que veía con sus propios ojos aquello que yo había tratado de decirle tantas veces. Sentándose en el sillón, mi papá empezó a decir todo lo que mi esposo y su mamá habían ignorado por meses. No levantó la voz ni un segundo, no necesitaba hacerlo. Cada palabra suya cargaba más peso que un grito. Les recordó que yo estaba embarazada, que había tenido complicaciones, que necesitaba descanso, comida, apoyo y respeto, y que en cambio me habían dejado en un ambiente tóxico que ponía en riesgo mi salud y la del bebé. Mi suegra trató de responder, pero cada vez que intentaba justificar algo, las pruebas la contradecían. La situación se volvió más tensa cuando ella, incapaz de aceptar su responsabilidad, empezó a llorar y a decir que todo lo había hecho por ayudar. Insistía en que yo estaba exagerando, que no entendía sus intenciones, que siempre había querido lo mejor para su hijo. Aquella actuación emocional, que tantas veces le había funcionado, ya no tenía efecto. Mi papá se mantuvo inmóvil, sin caer en sus manipulaciones, y mi esposo ya no podía creer esa versión tan fácilmente. Las lágrimas no borraban los números, ni las fechas, ni las bolsas llenas con mi comida, ni los documentos que no debía tener. Cuando vio que no lograba convencer a nadie, su tono cambió. Empezó a culparme directamente. Dijo que yo nunca había agradecido nada, que no sabía administrar, que le dejaba todo a su hijo, que yo era la razón de todas las tensiones en la casa. Cada frase era más hiriente que la anterior, pero esta vez no me movieron como antes. Ya no me hacían sentir pequeña, porque cada palabra suya demostraba lo que era, alguien acostumbrada a controlar todo y que no soportaba perder ese poder. Mi papá la detuvo de inmediato. Con la misma serenidad con la que siempre me enseñó a enfrentar la vida, le dijo que ninguna justificación cambiaba los hechos. Le recordó que su comportamiento no era ayuda, sino abuso. Le dejó claro que yo ya no viviría bajo esas condiciones y que tampoco permitiría que siguieran tratando a su nieto como un inconveniente. Sus palabras fueron tan directas que mi suegra se quedó callada, como si por fin comprendiera que su dominio sobre la casa y sobre mí había terminado. Mi esposo, sin saber qué hacer, intentó disculparse. Decía que no sabía la gravedad de todo, que nunca pensó que su mamá llegaría tan lejos, que si hubiera entendido antes, me habría cuidado mejor. Aunque sus palabras sonaban sinceras, ya no podían borrar lo que había permitido. Se veía abrumado, como si no supiera cómo reparar una herida tan profunda. Su arrepentimiento llegaba tarde y su cambio, aunque real en ese momento, ya no tenía el mismo peso. Mi papá me preguntó si estaba lista para irnos. No lo dijo como una orden,
sino como una invitación a recuperar mi voz. Le respondí que sí, con la tranquilidad de quien al fin tomó una decisión que había postergado demasiado. Me levanté despacio y él me ayudó a recoger mis cosas con un cuidado que contrastaba con el frío ambiente de la casa. Mientras caminábamos hacia la puerta, mi suegra dio un último intento por detenernos. Dijo que yo estaba malinterpretando todo, que se merecía otra oportunidad, que no debía destruir la familia por un simple malentendido. Pero ya no quedaba rastro de esa autoridad que antes imponía. Mi papá la miró por última vez y le dijo, con una calma que heló el aire: la familia no se destruye cuando alguien pone límites. Se destruye cuando se permite el abuso. Ese fue el golpe final para ella. Ya no tenía argumento, excusa ni llanto que pudiera cambiar lo que acababa de pasar. Su caída no fue escandalosa, fue silenciosa, inevitable y merecida. Salir de esa casa fue como recuperar el aire después de haber estado demasiado tiempo debajo del agua. El camino hacia el coche de mi papá se sintió distinto. Cada paso que daba me quitaba un peso que llevaba meses cargando sin darme cuenta. No había gritos atrás de mí, no había reclamos, no había amenazas disfrazadas de consejos. Solo el silencio de una decisión tomada a tiempo y la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba eligiendo mi bienestar y el de mi bebé. Ya en el asiento, mi papá me acomodó el cinturón con la delicadeza que siempre ha tenido conmigo. No dijo nada durante los primeros minutos del trayecto, y yo tampoco quise hablar. No era un silencio incómodo, era uno de esos silencios que permiten sanar, que permiten acomodar las emociones sin prisa. Me quedé mirando por la ventana mientras la casa se hacía cada vez más pequeña a la distancia, como si fuera un capítulo que acababa de cerrarse para siempre. Cuando llegamos a su casa, sentí un alivio que me recorrió el cuerpo entero. No había invasiones, ni miradas que juzgaran cada paso que daba. Mi papá ya tenía preparada una habitación para mí, con la cama limpia, unas cobijas nuevas y un pequeño espacio donde podría descansar tranquila. Todo estaba hecho con ese amor sencillo y honesto que él siempre ha dado. Me ayudó a sentarme y me dijo que ahí podría recuperarme, que no tenía por qué volver a un lugar donde no me cuidaban. Los días siguientes me permití descansar sin culpa. Mi cuerpo necesitaba ese respiro. Dormía mejor, comía a mis horarios y sin miedo de que desaparecieran las cosas de un día para otro. El simple hecho de abrir el refrigerador y ver que todo seguía ahí me daba una paz que no sabía cuánto había extrañado. Poco a poco recuperé energía, mi rostro comenzó a verse menos pálido y mis mareos disminuyeron. Mi bebé también parecía sentir la diferencia, porque sus movimientos se volvieron más suaves y constantes. Con cada día que pasaba, mi mente se aclaraba más. La culpa que antes me paralizaba empezó a diluirse. Dejé de justificar el comportamiento de quienes me lastimaron y entendí que no tenía nada de malo buscar un ambiente sano para mí y para mi hijo. Comencé a hacer planes simples, organizar mis citas médicas, acomodar la ropa del bebé, preparar mi maleta para cuando llegara el momento. Sentía que mi vida por fin tomaba un rumbo que yo elegía. La relación con mi esposo quedó en pausa, y aunque él intentó contactarme varias veces, preferí esperar. No necesitaba confrontaciones ni promesas apresuradas. Necesitaba estabilidad, y eso solo podía dármelo un espacio donde mi voz y mis decisiones valieran. Sabía que tendría que hablar con él tarde o temprano, pero esta vez iba a hacerlo desde un lugar de fuerza, no desde el miedo o la presión. Cada tarde mi papá se sentaba conmigo a platicar. A veces hablábamos de lo que había pasado, pero la mayoría del tiempo hablábamos del bebé, de cómo quería enseñarle a andar en bicicleta, de cómo sería su primer cumpleaños, de todo lo que la vida aún tenía para ofrecerme. Esas conversaciones me devolvieron la esperanza que había perdido sin darme cuenta. Sentí que renacía, no solo como mujer, sino como futura madre. Ya no cargaba con la sombra de alguien que quería controlarlo todo. Ahora tenía luz, tiempo, silencio y espacio para reconstruirme. Tenía el apoyo de quien nunca me soltó la mano y tenía la certeza de que, pase lo que pase, mi bebé nacería en un lugar donde sería querido desde el primer segundo. Esa etapa no fue perfecta ni fácil, pero fue necesaria. Fue el inicio de una vida nueva, una vida donde por fin me elegía a mí misma. Con el paso de los días, mientras mi cuerpo recuperaba fuerza y mi mente volvía a sentirse tranquila, entendí el verdadero impacto de todo lo que había vivido. Recordé aquel momento en la cocina, cuando apenas podía sostenerme y mi papá me miró con el corazón roto, preguntando por qué estaba con hambre si él había llevado despensa el día anterior. Esa escena, que tanto dolor me causó, ahora se volvía un punto de referencia, una línea que marcaba el antes y el después de mi vida.
A veces cierro los ojos y puedo escuchar otra vez la voz de mi suegra gritando que se llevó toda mi comida para su hija, como si yo no mereciera nada. Durante meses esa frase me hizo sentir pequeña, débil y sola. Hoy la escucho distinta. Ya no es una herida abierta, es el recordatorio de la fuerza que tuve para salir de un lugar que intentaba apagarme. Es la prueba de que no importa cuántas veces alguien intente arrebatarte lo básico, siempre hay un momento donde puedes levantarte y elegir tu camino. Ahora, cada vez que pienso en mi bebé, siento una paz que no conocía antes. Sé que nacerá en un ambiente seguro, rodeado de cariño y libre de esa sombra que tanto daño me hizo. Sé que nunca tendrá que ver a su mamá desvaneciéndose por falta de comida ni escuchará a nadie hablarle con desprecio. Y eso, para mí, lo vale todo. Hoy puedo decir que esa última escena en la casa de mi suegra dejó de ser un recuerdo doloroso para convertirse en una promesa conmigo misma. Nunca volveré a permitir que alguien decida cuánto merezco. Nunca volveré a guardar silencio cuando mi bienestar esté en riesgo. Nunca volveré a vivir con miedo dentro de un lugar que debería haber sido hogar. Lo que en su momento fue humillación, ahora es el inicio de mi libertad. Y aunque todavía me quedan pasos que dar, ya no camino con temor. Camino con la certeza de que me elegí a mi bebé y elegí una vida donde nadie vuelve a quitarme la comida, la paz ni la dignidad. Porque ese día, cuando escuché el grito que marcó mi caída, también nació la fuerza que me levantó para siempre.